¿Qué tal? Mi nombre es Arturo Lezama Gálvez y el día de hoy vamos a hablar acerca sobre el artículo de piedras angulares de la toxicología. Empezaremos por la introducción. Vamos a entender que el 35º Simposio Anual de la Sociedad de Patología Toxicológica, celebrado en junio de 2016 en San Diego, California, se centró en la base y la relevancia de la variación en las respuestas toxicológicas, con el fin de revisar los principios básicos de la toxicología. Se presentó una charla interactiva de grandes rasgos que brinda una descripción general de los pilares de la toxicología. La presentación se centró en los hitos históricos y perspectivas de la toxicología y a través de muchos gráficos científicos, datos y ejemplos de la vida real, cubrió los tres principios básicos de la toxicología que se pueden resumir como cuestiones de dosis, al igual que tiempo. Las personas difieren y las cosas cambian, relacionado con el metabolismo y la biotransformación. Una perspectiva histórica. Hitos en toxicología desde el comienzo de la civilización. La toxicología es posiblemente la disciplina científica más antigua, ya que los primeros humanos tuvieron que reconocer qué plantas, nueces o frutas eran seguras para comer, más que probablemente a través de enfermedades e incluso posiblemente la muerte. Pronto reconocieron las consecuencias dañinas y beneficiosas asociadas con la entrada de materiales extraños a sus cuerpos. De estos primeros y básicos, algunas observaciones es que en el concepto que implica la división de productos químicos en dos categorías de químico, beneficioso y dañino, involucraron y han persistido hasta el día de hoy. Técnicamente no existe una línea estricta de declaración para describir o distinguir beneficios o daños de productos químicos, y los grados de nocividad y seguridad parecen estar en la dosis del veneno. Todos los productos químicos pueden causar efectos tóxicos en cantidades simplemente grandes, y los seres humanos están expuestos a sustancias químicas tanto de forma deliberada como inadvertida. La mayor exposición de humanos a las absorciones químicas es a través de compuestos naturales consumidos en la dieta de plantas. Muchos de los primeros profesionales de la toxicología eran mujeres. Se ha alegado que Lucrecia Borgia, hijo de Rodrigo Lenzuol Borgia, o el Papa Alejandro VI, que se especializó en envenenamiento basado en la fe, fue uno de los primeros italianos que ayudó a convertir el envenenamiento en un arte simple pero fino. Se dice que los Borgia seleccionaron y colocaron venenos raros en sus sótanos con tanto pensamiento como habían dado la selección y conservación de sus vinos de añada. Históricamente se rumorea que los Borgia sirvieron veneno en el vino a los miembros de la corte papal, invitados adinerados, pretendientes e incluso miembros de la propia familia para su desaparición y así poder aumentar su riqueza y poder. Lucrecia Borgia y todos los miembros de la familia podrían ser considerados toxicólogos alimentarios tempranos. Otro practicante temprano de la toxicología fue Catalina de Medici, de Florencia, y reina consorte de Francia. Ella probó y estudió cuidadosamente los efectos de varios brebajes tóxicos en los pobres y enfermos, notando el inicio de la acción y los síntomas que ocurrieron. Y se puede decir que según los estándares actuales puede ser considerada uno de los primeros toxicólogos experimentales. Goemie fue una mujer holandesa que se dice haber envenenado al menos a 102 amigos y familiares, de los cuales 27 murieron entre el año 1867 y 1884. Ella estuvo distribuyendo trióxido de arsénico en leche caliente a sus víctimas tras abrir pólizas de seguro de vida a su nombre. Ella hubiera sido considerada uno de los primeros toxicólogos forenses.
Catherine Dessalles o Lavoisier sería considerada como uno de los primeros toxicólogos económicos debido a su propensión a comerciar en la venta de venenos a las esposas que deseaban deshacerse de sus maridos. Ejemplos históricos de envenenamiento. Ha habido a través de la historia ejemplos de casos de envenenamiento que pueden incluir al caso de Joseph Stalin, líder de la antigua Unión Soviética, quien supuestamente murió de una hemorragia cerebral. Se ha sugerido que podría haber sido envenenado, posiblemente por el político que supuestamente le dio warfarina. También se ha informado que la CIA de Estados Unidos atentaría contra la vida del cubano Fidel Castro al intentar darle pastillas con botulinum en su comida o bebida. Más recientemente, en la historia de envenenamientos de alto perfil, la evidencia sugiere que Viktor Yushchenko, el ex ucraniano presidente, fue envenenado con dioxia en un intento de sacarlo de su cargo. Otra víctima sospechosa de envenenamiento es Napoleón Bonaparte, que murió en el exilio en la isla de Santa Elena en 1821. Los médicos británicos realizaron una autopsia y encontraron evidencia de cáncer de estómago, y esto se dio como la causa de su muerte. Sin embargo, en la década de 1960 se informaron niveles inusuales de arsénico en el cabello de Napoleón. El arsénico fue presente en el agua potable, la crema para el cabello e incluso en el tapiz de su cabaña. Históricamente se ha rumoreado que el socio de Napoleón, el conde Montholon, que estaba a cargo de su comida y vino, lo envenenó lentamente, primero con arsénico y luego con otros medicamentos. De asesinos a curanderos. La toxicología evoluciona, pero los envenenamientos aún ocurren. A lo largo de los años, ha habido varios casos de exposición humana a sustancias químicas que han provocado con resultados devastadores y en algunos casos con la muerte. En 2008, uno de estos casos fue el envenenamiento por la exposición de cientos de miles de niños chinos hacia la leche contaminada con melanina, con los siguientes coágulos renales, insuficiencia renal y muerte en algunos niños expuestos. La melanina era encontrada en alimentos para mascotas contaminados un año antes, con cientos de miles de perros y gatos siendo expuestos. El gobierno de Nigeria implementó controles más estrictos sobre las importaciones de productos químicos después de que 84 niños entre las edades de 2 meses y 7 años murieron después de consumir un jarabe contaminado para la dentición. Las autoridades creen que el componente de aquel anticongelante se etiquetó erróneamente como un propilenglicol, un químico generalmente reconocido como seguro para su uso en alimentos y medicinas, que se introdujo de contrabando en Nigeria, antes siendo comprado por una empresa con sede en Lagos, que desde entonces ha sido cerrada. Para prevenir incidentes futuros, la Agencia Nacional para la Administración y el Control de Alimentos y Medicamentos exigió que todas las importaciones de propilenglicol de India y China fueran certificadas por el analistas independientes de la agencia en India y China antes de su envío y para volver a certificarse al entrar en Nigeria. El primer caso fue descubierto el 3 de noviembre con síntomas que incluyeron diarrea, vómitos, fiebre, convulsiones e incapacidad para orinar. El dietilenglicol se usó como un reemplazo barato del edulcorante glicerina en la tos, jarabes, y más de 100 personas, en su mayoría niños, murieron en Panamá. Además de Estados Unidos y Panamá, dentífricos contaminados con dietilenglicol fueron encontrados en Australia, República Dominicana, Costa Rica, Honduras y Nicaragua. En 2009, 121 de 287 niños menores de 14 años
en Lingang, China, tenían niveles altos de plomo en la sangre. Una planta de fundición cerró después de que se descubrió que más de 600 niños tenían un envenenamiento por plomo, y en otro caso se descubrió que 800 niños que vivían cerca de una planta de fundición de zinc y plomo tenían niveles altos de plomo en la sangre. En los Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos tiene un límite de 0.5 microgramos sobre decilitros en productos destinados a bebés y niños, y ha prohibido el uso de latas de alimentos soldadas con plomo. Cada año en los Estados Unidos se descubre que 310,000 niños de 1 a 5 años tienen niveles de plomo en la sangre debido a la exposición al plomo a través del polvo y otras fuentes. Recientemente, los investigadores de la Universidad de Virginia Tecnológica trajeron pruebas de altos niveles de plomo en el agua de Flint, en Miami, a la atención del público en septiembre de 2015, realizando pruebas de agua en más de 250 hogares en Flint. Los niveles de plomo eran lo suficientemente altos como de hasta 38 microgramos por decilitro para justificar una acción gubernamentalmente urgente. Sin embargo, en un problema similar con el grifo de Washington, D.C., el agua hace poco más de una década se descubrió que en cientos de hogares tenían plomo estratosféricos con niveles de 300 partes por billón o más. En Nueva Escocia llegó a los titulares nacionales que en 2003, cuando un hombre envenenó la urna de café con arsénico en la iglesia luterana local, enfermó a 15 feligreses y mató a uno. 5 días después, un miembro de la iglesia, Daniel Borbesón, fue encontrado aparentemente después de dispararse y supuestamente dejando una nota de suicidio, confesando tener algo que ver con el envenenamiento, pero la nota nunca ha sido entregada a la prensa o incluso a su hermana. China tiene un límite de arsénico de 150 partes por billón en alimentos como el arroz. Arroz cultivado en Estados Unidos tiene un promedio de 260 partes por billón de arsénico. Sin embargo, se ha propuesto un nivel de acción de 100 partes por billón para arsénico inorgánico en cereal de arroz infantil. La Ley de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, también conocida como la Ley Wiley, se aprobó en 1909 en respuesta al crecimiento exponencial de los falsificadores estadounidenses de medicamentos patentados. Lo más que ha dado el esquema notorio implicó de el importar botellas vacías y llenarlas con brebajes falsos y la colocación de etiquetas falsas de empresas europeas muy respetadas. Harvey Wiley, un jefe químico de división química, posteriormente de la oficina de química, llegó al Departamento de Agricultura, Washington, D.C., fue un firme defensor de esta ley, por lo tanto, es de él el apodo de Ley Wiley. Wiley también era conocido como el químico cruzado y el padre de la Ley de Alimentos y Medicamentos Puros. El departamento de Wiley se encargó de examinar los alimentos y medicamentos para su etiquetado erróneo o adulteración, y utilizó estas nuevas facultades para emprender acciones agresivas contra los fabricantes de alimentos con contenido químico con aditivos. Más tarde, su departamento fue objeto de escrutinio y los poderes de la Oficina de Química fueron rápidamente controlados por decisiones judiciales que enfocaban y definían los poderes de la oficina y querían establecer los estándares que deben alcanzarse para la prueba de la intención fraudulenta. En 1927, la Oficina Reguladora de la Química se reorganizó bajo un nuevo grupo del USDA, el Departamento de Alimentos, Medicamentos e Insecticidas, organización. En 1930, el nombre se cambió a Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA. ¿Qué es la toxicología? Paracelso y el concepto de dosis. Paracelso es acreditado como el fundador de la toxicología.
Su premisa de los venenos era que todas las cosas son venenos y nada es sin veneno. Solo la dosis permite que algo no sea venenoso. Simplemente dijo, la dosis hace al veneno. Tradicionalmente, el estudio de los venenos se centró en la capacidad inherente de un químico o compuesto para producir lesión. Hoy en día, la toxicología está más orientada a la seguridad y la modernización. La toxicología utiliza productos químicos como herramientas para comprender la biología molecular y celular. Una función básica de la toxicología es evaluar la probabilidad de ocurrencia de efectos adversos cualitativos. ¿Es seguro un químico compuesto? Esta es la identificación de peligros. Además, la toxicología estudia la naturaleza y el modo de acción de los efectos adversos, cuantitativo. ¿A qué concentración es seguro? Esto se conoce como evaluación de dosis-respuesta o caracterización de peligros. La toxicología nos afecta todos los días. El propósito de la toxicología es proporcionar a los trabajadores un entorno seguro con un ambiente de trabajo y para garantizar que los productos de los consumidores sean seguros de usar según lo especificado y bajo mal uso previsible. Otra área de la toxicología es la ambiental o ecotoxicología, que se ocupa de la calidad del aire, el agua superficial y subterránea, el suelo y el lecho rocoso, y fauna acuática, dulce y salada, y con organismos terrestres, flora y fauna. La toxicología proporciona información a los gestores de riesgos sobre la naturaleza y la gravedad de los efectos sobre los seres humanos en su salud y el medio ambiente en el que se refiere a las exposiciones específicas. La ecotoxicología a menudo conduce limpiezas de sitios de remediación. Hay aproximadamente 6 millones de productos químicos conocidos, aproximadamente 10.000 actualmente en uso en todo el mundo y 500 nuevos productos químicos que se agregan anualmente. Hay información limitada disponible sobre muchas de estas sustancias químicas, que ha generado en la normativa de la Unión Europea, tales como la formación del registro, evaluación y autorización de productos químicos, abreviado REACH, que obliga a las empresas que fabrican grandes volúmenes de productos químicos para registrar estos productos químicos en una base de datos central. La evaluación del riesgo implica la identificación del peligro, la respuesta a la dosis, la exposición y el riesgo que se caracterizan. El riesgo se puede definir como el peligro por exposición. Introducción a la toxicología. Los puntos claves de la toxicología son 1. La dosis importa, y también el tiempo. 2. Las personas difieren. Y 3. Las cosas cambian. Cuando exploramos el concepto de dosis, hay venenos como la toxina botulina A, que puede ser venenosa, pero esta toxina también puede sanar. El Clostridium botulinum es un anaeróbico gram positivo formador de esporas que se encuentra comúnmente en el suelo, que produce endoesporas subterminales ovales. Una de las 7 cepas es responsable de aproximadamente 145 casos de intoxicación al año y es 40 millones de veces más poderosa que el cianuro. Hay varios tipos de intoxicaciones por botulismo que pueden ser en alimentos, ya sea transportados, aproximadamente el 15%, que es enlatado casero, relativamente raro ya en la actualidad, o por vías a través de heridas, que puede ser el 20%, a menudo asociado con la inyección de heroína de alquitrán negro, especialmente en California. Debido a la presencia generalizada de esporas de botulino en el suelo y en el típico de mano a boca respuesta a los bebés, las esporas de botulino a menudo son consumidas por niños pequeños. Estas esporas pueden germinar en el intestino de los bebés, aproximadamente 75 a 100 casos al año.
con bebés de 2 meses de vida, causando resultados a menudo fatales. Esta intoxicación se puede tratar con una antitoxina, que sería la inmunoglobulina botulínica humana, y atención de apoyo. Por el contrario, la toxina botulínica es un veneno que puede curar. En su forma purificada tipo A, fue la primera toxina bacteriana que se utilizó como medicamento. En 1989, la FDA autorizó el oculinum para el tratamiento de 2 afecciones oculares caracterizadas por contracciones musculares excesivas: el blefaroespasmos, tic o contracción del párpado, y estrabismos, que es el ojo con mal alineado. Es como el medicamento tipo A, la toxina puede utilizar para controlar ciertas condiciones marcadas por contracciones musculares involuntarias y puede bloquear las contracciones musculares. La toxina se une a las terminaciones nerviosas en el punto donde los nervios se unen a los músculos y bloquean la liberación de acetilcolina, bloqueando así el músculo. Las contracciones con otro efecto beneficioso de la toxina botulínica es su uso en aplicaciones cosméticas, como el Botox y el Botox cosmético. Otro de su uso es el tratamiento en pacientes con distonia cervical, que se refiere hacia el cuello, y para reducir la gravedad de la cabeza normal en posición y dolor de cuello asociado con distonia cervical. Otras aplicaciones de la toxina botulínica incluye la hiperhidrosis axilar primaria grave, que se refiere a la sudoración excesiva, la acalasia, que es la falta de relajación del esfínter esofágico inferior, y las neuropatías como migraña y otros trastornos de dolor de cabeza. Aunque la evidencia es contradictoria en esta indicación, y junto con la vejiga hiperactiva e hiperplasia prostática de la benigna. La dosis importa al igual que el tiempo. Un ejemplo de este concepto es la talidomida y su momento crítico de exposición. Originalmente desarrollado como un tratamiento para el insomnio y la mañana enfermedad en la década de 1950, la talidomida es un fármaco oral que ha demostrado ser muy activo contra el mieloma. Muchos consideran que la talidomida es el primer agente nuevo con importantes propiedades antiactividad del mieloma en más de 30 años. La talidomida ha sido aprobado por la FDA para el tratamiento no solo del mieloma, sino también del eritema nodoso de leproso, el ENL, para tratar y prevenir enfermedades de la piel causadas por M. leprae. También ha tenido un éxito ilimitado en el tratamiento de gran variedad de otras enfermedades, como el sarcoma de Kaposi, tumores malignos cerebrales primarios, injerto crónico de la enfermedad contra huésped, enfermedad Behçet, úlceras aftosas, lupus eritematoso sistémico, histiosis de células de Langerhans del adulto, artritis reumatoide y enfermedad linfocítica de Jessner. La talidomida puede inhibir el crecimiento del VIH en tubos de ensayo, que es mediante la inhibición del factor de necrosis tumoral alfa, y puede aliviar los síntomas del VIH. Las interacciones entre los productos químicos y los sistemas biológicos siguen una relación dosis-respuesta. La toxicidad se cuantifica a través de la relación dosis-respuesta. Es el cambio individual en la gravedad con el efecto con la dosis. También se denomina la relación dosis-efecto. El cambio de población es la proporción hacia la población que responde con la dosis. Las personas difieren. Hay diferentes relaciones para diferentes efectos
y la forma de la curva de respuesta a la dosis da información sobre la variabilidad de la población y la toxicidad del compuesto. Un concepto clave en toxicología es la relación cuantitativa entre la concentración de un xenobiótico, es un químico extraño, en el cuerpo y la magnitud de su efecto biológico. La magnitud del efecto suele ser una función de la cantidad del xenobiótico a la que está expuesta una persona en cualquier población dada. Habrá un rango de sensibilidades en un xenobiótico. Es muy útil saber cuál es la sensibilidad promedio de una población a un xenobiótico y cuál es la dosis promedio requerida para provocar una respuesta tóxica que será. Esto nos lleva de vuelta al principio central de la toxicología de que la dosis hace el veneno y esa dosis importa. Las personas difieren. Los ejemplos clásicos del hecho de que las personas difieren incluyen alergias a los alimentos, por ejemplo, el maní y mariscos, y a las drogas, por ejemplo, la penicilina. La alergia alimentaria en Estados Unidos y Europa afecta aproximadamente del 2 al 4% de los adultos y del 4 al 8% de los niños pequeños. Las reacciones alérgicas graves son relativamente raros, con aproximadamente 120,000 visitas a la sala de emergencias con menos de 200 muertos al año. 8 alimentos, que son el maní, leche, trigo, huevos, mariscos, soya, crustáceos y algunos frutos secos, representan aproximadamente el 90% de las alergias alimentarias, al menos en Estados Unidos, mientras que 14 de los alimentos están catalogados como alergénicos en Europa, que son regiones que incluyen los moluscos, lupino, raíz de apio, semillas de mostaza y sésamo y sulfitos, además de los indicados para los Estados Unidos. Aún más llamativas son las diferencias entre los efectos del mismo químico en un individuo único que puede observarse durante varias etapas de la vida, ya sea en el útero, recién nacido, joven adulto y anciano. Por ejemplo, los bebés tienen un sistema inmunitario inmaduro y una fase 2 limitada, más con una conjugación de azufre y una función reducida. Los ancianos pueden ser similares, y en su sensibilidad a los efectos adversos a los productos químicos hay una diferencia en la sensibilidad de ratas recién nacidas y ratas viejas al DDT. La LD50 del DDT en ratas macho jóvenes es mayor a 4,000 miligramos sobre kilogramo, mientras que en ratas adultas de 1 año de edad es el aproximada a 225 miligramos por kilogramo. Un concepto clave en toxicología es la relación cuantitativa entre la concentración de un xenobiótico en el cuerpo y la magnitud del efecto biológico que produce. La magnitud del efecto de un xenobiótico suele ser una función de la cantidad del xenobiótico que consume una persona expuesta que llega a un receptor, es decir, la dosis produce el veneno. En cualquier dado de la población habrá una gama de sensibilidades a un xenobiótico. Es extremadamente útil para saber cuál es la sensibilidad promedio de una población a un xenobiótico y cuál es el promedio de dosis requerida para provocar una respuesta tóxica que vaya a hacer. Algunos enfoques de la función de la dosis respuesta de la población en un criterio de valoración específico formado por muchas funciones individuales de dosis respuesta es que en cada dosis los miembros individuales de la población responden o no. Hay variación en la sensibilidad y susceptibilidad de los individuos de la población. Se puede medir la proporción de población que responde a cada nivel de dosis o al nivel de respuesta a cada nivel de dosis. Pero, ¿por qué nos vemos tan diferentes o nos comportamos de manera tan diferente? ¿Por qué algunos son más capaces o más susceptibles que otros? ¿Qué nos hace únicos? La composición genética individual, los cambios en el número y orden de los genes añaden variedad al ser humano.
El genoma, las inversiones, las inserciones, las eliminaciones y la variación del número de copias contribuyen a la individualidad de nuestra composición genética. El complejo mayor de histocompatibilidad es una gran región genómica o de familia de genes que se encuentra en la mayoría de los vertebrados. Es el más denso en genes, con una región del genoma de los mamíferos y juega un papel importante en el sistema inmunológico con autoinmunidad y éxito reproductivo. Las proteínas codificadas por el MHC se expresan en la superficie de las células en todos los vertebrados con mandíbula y muestran ambos antígenos propios, péptido fragmentos de la propia célula y antígenos ajenos, por ejemplo, fragmentos de células invasoras, como microorganismos, a un tipo de glóbulo blanco llamado célula T que tiene la capacidad de matar o coordinar la eliminación de patógenos o células infectadas o que funcionan mal. Un polimorfismo es una variante genética que aparece en al menos el 1% de la población. Ejemplos de los poliformismos en los humanos son 1. Grupos sanguíneos A, B, O. 2. Factor RH. Y 3. El MHC 1, 2 y 3, que es el sistema inmunitario, autoinmunidad y éxito reproductivo, y enzimas metabólicas. Por fijando el punto de corte en el 1%, excluye las mutaciones espontáneas que pueden haber ocurrido y en ellas se propaga a través de las descendientes de una sola familia. Las variantes alélicas en el aldehído deshidrogenasa 2 provocan una disminución de la capacidad para eliminar acetaldehído y otros sustratos de aldehído, con variantes homocigóticas sin actividad y heterocigotos con actividad intermedia en relación con el tipo salvaje predominante. Estos polimorfismos están asociados con aumento de la acumulación del acetaldehído después de la ingestión del etanol y aumento inmediato, que es el síndrome de Sofocos, y riesgos de cáncer a largo plazo. El aleolo no funcional es raro en la mayoría de las poblaciones, pero es común en los asiáticos, de modo que el 40% son heterocigotos y el 5% son variantes homocigóticas. Las cosas cambian. Los perfumes eran una parte importante de la vida de la corte en el Antiguo Egipto. El perfume utilizado por Cleopatra se fabricaba en el extremo sur del Mar Muerto. Cleopatra solía beber trementina, para que así su orina huela a violetas. Presumiblemente terpenos dentro del aceite se convierte metabólicamente en iononas, con los compuestos orgánicos volátiles de metanotiol, sulfuro de dimetilo, disulfuro de dimetilo, bis-metiltiometano, dimetilo de sulfóxido y la demetilsulfona son los responsables del olor. A medida que pasa un químico en el cuerpo, encontrará una serie de enzimas que aceleran las reacciones químicas, que son metabolismos intermediarios, que son necesarios para el crecimiento, mantenimiento de la integridad y continuidad de la vida. Existen microambientes distintivos en los sitios activos de cada enzima para ayudar a las interconversiones químicas. Por lo tanto, no es inesperado que una sustancia química sufra alteraciones químicas a medida que atraviesa un sistema vivo, lo que se elimina de lo biológico. El sistema no siempre es el mismo que entró originalmente en el sistema. A veces el anfitrión, es decir, el organismo que está expuesto a la sustancia química, juega un papel fundamentalmente en el resultado de la toxicidad. El proceso por el cual esto ocurre se llama biotransformación, metabolismo, y implica reacciones químicas dentro del organismo en las que una sustancia química se transforma en otro. Los productos químicos pueden ingresar al cuerpo y ser absorbidos por el cuerpo por una variedad de medios como la ingestión, la inhalación y la absorción dérmica.
Se distribuyen a través de muchos comportamientos corporales y finalmente excretado. Sin embargo, lo que sucede entre la entrada y la salida juega un papel clave en la toxicidad. La biotransformación generalmente disminuye la capacidad y a su vez la probabilidad de que una compensa o bajo, por lo general, pero no siempre. El proceso hace que la molécula sea más polar, con frecuencia ácida, y por lo tanto más soluble en agua. Como tal, el sistema puede eliminar más fácilmente la molécula a través de los riñones, como la orina, o el hígado a través de la bilis. Un ejemplo es la enzima epóxido hidrolasa, que convierte el óxido de etileno a un químico con propiedades genotóxicas y otras tóxicas crónicas. En el algo menos tóxico etilenglicol. En ocasiones, el químico puede activarse y ser convertido en una especie más peligrosa, por lo que el cuerpo, sin darse cuenta, se envenena a sí mismo. Por ejemplo, el cloroformo se puede convertir en fosgeno. Fosgeno es un gas venenoso utilizado como arma química en la Primera Guerra Mundial. Es un gas o un líquido altamente tóxico que se clasifica como un irritante pulmonar. La exposición al gas fosgeno produce efectos no cardiogénicos de inicio tardío, como un edema pulmonar. Las exposiciones a 50 partes por millón pueden ser rápidamente fatales. Conclusiones. En resumen, se puede decir que estos tres axiomas, que son las personas difieren, la dosis importa y las cosas cambian, junto con los productos químicos que estos transforman, ayudan a explicar por qué los humanos responden de formas variadas y a menudo impredecibles a un insulto químico que es muy común.